Nos encontramos hoy ante una discusión que trasciende las fronteras del debate legislativo. Lo que está en juego es el futuro de nuestra soberanía energética. Esta reforma constitucional tiene absoluto sentido histórico. Reivindica el patrimonio del pueblo de México, los recursos naturales energéticos para beneficio del propio pueblo. La reforma de 2013, impulsada por Peña Nieto, estableció un sistema cuyo único objetivo era apropiarse de los recursos e infraestructuras públicas para convertirlos en fuente de riqueza de capitales privados. Esta reforma es la respuesta del pueblo de México a los saqueadores. El 2 de junio quedó demostrado por clamor nacional que los recursos naturales son para el pueblo. Esto se llama democracia energética. Se termina el proceso que buscaba acabar con Pemex y CFE. El humanismo mexicano busca, por lo contrario, unir lo fragmentado. No es posible que subsistan la división corporativa en Pemex y CFE. Esa fragmentación nos llevó a tener desventajas competitivas. Esa división de las empresas públicas principales en términos energéticos llevó a un verdadero caos, no solo administrativo, sino en términos de lo que es la generación eléctrica y la producción de hidrocarburos. ¿Por qué las llamamos empresas estratégicas? La respuesta es muy simple. El nuevo estado de bienestar no busca el lucro, no busca la ganancia, la utilidad. No intenta aprovecharse del mercado. Su objetivo es distribuir con igualdad la riqueza natural y el patrimonio nacional. Esta reforma, como ya lo hemos señalado, beneficia a todas y a todos los mexicanos. Lo anterior no colapsa, no rompe con la intervención de lo privado. Los particulares pueden contribuir en la consolidación de los objetivos de lo público. En la generación de energía eléctrica, por ejemplo, tendrá hasta el 46% del mercado si así lo desea. No estamos cerrando la puerta a la industria energética de lo que corresponde al sector privado. También es falso que se esté generando un monopolio. Los servicios públicos que prestarán las empresas del Estado, al no tener fines de lucro, no pueden ser considerados de ninguna manera ese monopolio. No quisiera dejar de resaltar una parte muy noble de la reforma constitucional en común, al considerar a la electricidad como un derecho humano. Así se aprecia en la iniciativa presidencial que envió el 5 de febrero de este año el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué implica que sea considerado como derecho humano? Que no se puede depender de la capacidad económica de estratos sociales, de empresas preponderantes o de regiones privilegiadas. El Estado mexicano tiene que garantizar el acceso universal a todo el pueblo de México. De no hacerlo, sería el peor atentado en contra de la justicia social. Esto permitirá, esta reforma, consolidar la participación del Estado mexicano por las energías renovables. El pueblo de México y su gobierno tiene un compromiso internacional con las energías limpias que va a ser cumplido. Tenemos entonces, senadoras y senadores, la oportunidad de corregir errores del pasado y construir un futuro de justicia energética, de soberanía sobre nuestros recursos y de bienestar para todos los mexicanos. Por eso, les invito a votar a favor de este dictamen, que representa un paso firme hacia la soberanía energética y la justicia social que tanto requiere nuestro país y en la que ha coincidido a plenitud la actual presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. El asunto que nos reúne el día de hoy es justamente reformar la Constitución para continuar con este rescate de la soberanía energética en México. Se está planteando la reforma al párrafo 5 del artículo 25 constitucional, al párrafo 6 y 7 del artículo 27 constitucional y al párrafo 4 del artículo 28 constitucional. Estas propuestas que estamos haciendo el día de hoy tienen que ver directamente con un asunto fundamental: transformar este concepto de empresa productiva del Estado a empresa pública. Es decir, sus objetivos tienen un carácter social, no tienen
un objetivo de carácter empresarial, de generar valor y buenas prácticas, sino que lo que se requiere es realmente que sirvan para beneficio de la sociedad, tomando en consideración que son áreas de carácter estratégico, tanto lo relacionado con Pemex como con la Comisión Federal de Electricidad, así como lo relativo con el litio, y desde luego con un asunto básico para todos y todas los mexicanos, lo que tiene que ver con el uso de Internet, y no con una lógica de carácter comercial de tener ahora sí esta cobertura a partir de la demanda donde está concentrada la población de mayores recursos y dejar abandonada a la población donde no existe el suficiente número de pobladores y además se encuentran en una situación económica que no es privilegiada. Por tal motivo, estas reformas son unas reformas que contemplan este concepto del humanismo que ha planteado Andrés Manuel López Obrador y la presidenta actual Claudia Sheinbaum Pardo. Por eso, en el caso del artículo 25, se propone eliminar este concepto de empresa productiva del Estado, que es como está actualmente, e incorporar este término fundamental, el carácter público que deben de tener empresas públicas del Estado. Por lo que hace al artículo 25, se establece que estas leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las actividades de la industria eléctrica y en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, y que dichas leyes deberán garantizar como principio lo que ya hemos señalado, la justicia social. De igual manera, lo relativo a la atención a todos los estratos sociales de acceso a todo el pueblo de México. Es considerar que efectivamente la energía es un derecho humano, la energía eléctrica, y que no podemos vivir sin luz. En el artículo 28 se añade algo fundamental y es rescatar lo que es este concepto de la planeación que viene en el artículo 28 con la rectoría del Estado, es decir, preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, como se hacía en otras administraciones neoliberales. Por lo tanto, es responsable del sistema eléctrico nacional, ¿quién? El Estado, y de su control, el Estado. Asimismo, en este artículo se establece que el servicio público de Internet, como ya lo habíamos señalado, se convierte también en una cuestión estratégica cuyo objetivo es evitar que una parte importante de la población, por razones económicas, carezca de este fundamental servicio. Por lo tanto, se sigue trabajando por lograr esta soberanía energética y tomar en consideración que son áreas estratégicas, es decir, fundamental para esta visión que se tiene del pueblo, para esta visión que se tiene del Estado. Comisión de Puntos Constitucionales, 9 votos a favor, 3 en contra, 0 abstenciones. En la Comisión de Energía, 10 votos a favor, 3 en contra, 0 abstenciones. En la Comisión de Estudios Legislativos se emitieron 10 votos a favor y 4 en contra. Por lo tanto, tenemos mayoría, señor presidente, en las 3 comisiones unidas. De conformidad con el resultado de la votación, se declara que el dictamen a la minuta proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo quinto del artículo 25, los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 y el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de áreas y empresas estratégicas queda aprobado en lo general y en lo particular. Comuníquese esta aprobación a la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República para su correspondiente publicación en la Gaceta Parlamentaria, debidamente acompañado de los votos
particulares. Le consulto a la Secretaría que continúe con los